Terror y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Murieron 2 hombres, quizá 3. Eso ya se sabe. Los diarios sensacionalistas publicaron destacados titulares sobre la misteriosa mutilación y muerte de Kenneth Scott, renombrado escritor y ocultista de Baltimore, y más tarde hicieron también mucho ruido sobre la desaparición de Robert Ludwig, cuya correspondencia con Scott era bien conocida en los medios literarios. La muerte igualmente singular y más horrible aún de Paul Edmond, separado de la atrocidad de la de Scott por la anchura de un continente, tenía una clara relación con ella. El hecho quedaba demostrado por la presencia de cierto objeto controvertido que fue descubierto en las crispadas manos de Edmond y al que los crédulos hacen responsable de su muerte. Si esta explicación parece improbable, sin embargo es cierto que Paul Edmond murió por haber perdido toda su sangre por una succionada carótida, y no es menos cierto que el asunto presentaba ciertas características difícilmente explicables a la luz de la ciencia moderna. La prensa aprovechó bastante el diario íntimo de Edmond, e incluso a los periódicos más serios les costó bastante trabajo publicar aquellos documentos sin que les acusaran de hacer periodismo amarillo. El Citizen News de Hollywood resolvió el problema para sus colegas reproduciendo los extractos menos fantásticos de aquel diario, dejando entender muy a las claras que Edmond había sido un autor de ficción y que sus notas nunca pretendieron ser un informe pormenorizado de los hechos. El panfleto impreso a título privado, que recibió el título de La proyección del alma, que jugaba un papel muy importante en lo narrado en el diario íntimo, parece tener un origen de pura ficción. Ninguno de los libreros locales ha oído hablar de él, y el señor Russell Hopkins, el más célebre bibliógrafo de California, declara que tanto el volumen como el título deben ser frutos de la fértil imaginación de Paul Edmond. Sin embargo, según el diario de Edmond y algunos otros documentos y cartas descubiertos en su despacho, fue dicho panfleto lo que impulsó a Ludwig y a Edmond a empezar con el desgraciado experimento. Ludwig decidió visitar a su corresponsal en California, viajando en trayectos cortos desde Nueva York y atravesando el Canal de Panamá. El Carnatic llegó a puerto el 15 de agosto y Ludwig pasó varias horas paseando por la ciudad de San Pedro. Fue allí, en una tienda de saldos, donde compró el famoso panfleto de La proyección del alma.
Cuando el joven llegó al apartamento de Edmond en Hollywood, lo llevaba consigo. Ludwig y Edmond eran dos apasionados del ocultismo. Se inclinaban por la brujería y la demonología gracias a su amistad con Scott, que poseía una de las más importantes bibliotecas de ocultismo de América. Scott era un hombre extraño, delgado, con la mirada aguda, taciturno, apenas salía de su vieja casona privada en Baltimore. Sus conocimientos esotéricos eran fenomenales. Había leído el Ritual Chaya y en sus cartas con Ludwig y Edmond dejaba adivinar el significado auténtico, disimulado bajo alusiones y advertencias veladas en aquel manuscrito medio legendario. En su inmensa biblioteca uno podía encontrar nombres como Sinistrari, Sanquerius, Gouguenot de Museau. En su caja fuerte se encontraba, o eso decía, un enorme álbum lleno de extractos copiados de fuentes tan fantásticas como el libro de Karnak, el monstruoso Sixtistón y el blasfemo Llaves Antiguas, del que solo existían 2 ejemplares en todo el mundo. No era sorprendente que los dos eruditos intentasen vivamente desgarrar el velo y observar los sorprendentes misterios a los que Scott aludía de un modo tan prudente. En su diario, Edmond reconocía que su propia curiosidad era la causa directa del drama. Sin embargo, fue Ludwig el que compró el folleto y lo estudió con Edmond en casa de este último. Es algo indiscutible que Edmond describió bastante minuciosamente el folleto, y es por consiguiente singular el que ningún bibliófilo haya podido identificarlo. Según el diario íntimo, era una obra muy pequeña, de unos 10 por 12 centímetros, y en un papel marrón y grueso, cuyas hojas habían amarilleado por el tiempo y estaban en muy mal estado por su fragilidad. La impresión, en caracteres del siglo XVIII, era de muy mala calidad y no presentaba ni fecha ni marca del editor. Las 7 primeras hojas, eran 8 en total, contenían lo que Edmond denominó como los sofismas habituales del misticismo, pero en la última página se encontraban las instrucciones específicas para proyectar el cuerpo astral, como se diría hoy en día. El conjunto de lo que encontraron no era desconocido para los dos investigadores. Sus trabajos les habían enseñado que el alma, o en el lenguaje ocultista moderno, el cuerpo astral, tenía un doble etéreo o espíritu capaz de ser proyectado a distancia, pero las instrucciones específicas, aquello era un descubrimiento insólito. Además, no parecían difíciles de seguir. Edmond dejó de manera voluntaria aquellos preparativos en el aire, pero se entiende que los dos investigadores visitaron a varios químicos para obtener los ingredientes necesarios, donde se procuraron la cannabis índica, descubierta después en el escenario del drama. Es un misterio, pero naturalmente no es imposible de localizar. El día 15 de agosto, Ludwig, aparentemente a instancias de Edmond, le escribió a Scott una carta que envió por vía aérea, en la que describía el folleto y su contenido y le pedía consejo. En la noche del día 18, una media hora después de que Scott recibiera la carta de Ludwig, los dos jóvenes ocultistas empezaron su desastrosa experiencia. Edmond se acusa a sí mismo. En su diario, menciona el malestar de Ludwig, como si sintiera algún peligro oculto. Ludwig sugirió retrasar la prueba unos días, pero Edmond se burló de sus temores. Finalmente, ambos colocaron los ingredientes en un crisol y calentaron la mezcla. Hubo otros preparativos, pero Edmond es muy poco prolijo en este tema. Hay 1 o 2 alusiones furtivas a las 7 lámparas y al infracolor, pero no se puede sacar mucho de tales términos.
decidieron intentar proyectar sus cuerpos astrales a través de todo el continente. Procurarían comunicarse con Kenneth Scott. En esa tentativa se puede ver un intento basado en su juvenil vanidad. La cannabis índica era uno de los ingredientes del crisol. El análisis fue concluyente en este punto. La presencia de aquella droga india llevó a muchos a creer que las últimas notas del diario de Edmond no tenían más base tangible que los fantasmas de un sueño de opio o de hachís dirigidos a puntos concretos simplemente por el hecho de que aquellos dos muchachos se interesaban por aquellas cosas. Edmond soñó que veía la casa de Scott en Baltimore, pero no hay que olvidar que había estado mirando durante mucho tiempo una foto de aquella casa colocada en la mesa y ante sí. Tampoco hemos de desdeñar el hecho de que era allí a donde quería llegar. Nada más lógico, consecuentemente, que Edmond soñase lo que quería soñar. Pero Ludwig tuvo una visión idéntica, o al menos eso declaró, a menos que en aquel apunte Ludwig mintiera. Según el profesor Perry L. Lewis, reputado experto en los fenómenos del sueño, Edmond, en la visión provocada por el hashish, habló en voz alta de sus ilusiones o alucinaciones, sin intención consciente y sin acordarse de ello, y Ludwig, como en un trance hipnótico, vio los fantasmas de todo lo que en su mente evocaban las palabras de Edmond. Edmond escribió en su diario que después de ver arder el contenido del crisol durante unos minutos, se sumió en una especie de trance, en el curso del cual veía claramente lo que le rodeaba, pero con ciertas curiosas modificaciones que no pueden ser imputadas a la acción de la droga. El fumador de marihuana puede ver convertida en una sala inmensa y abovedada una habitación de reducidas dimensiones. Por ello mismo, Edmond declaró que la sala en que se encontraban parecía hacerse más grande. Extrañamente, sin embargo, aquel agrandamiento se produjo de un modo extraño y anormal. La geometría de la sala se fue haciendo gradualmente falsa. Edmond insiste en este punto sin intentar elucidarlo. No indica el momento preciso en el que el cambio se dejó notar, y dice solamente que de pronto se encontró en una sala que, aunque seguía siendo su propia habitación, se había transformado hasta centrarse en un determinado punto. A partir de ahí, las notas resultan casi incoherentes. De manera manifiesta, a Edmond le costaba trabajo describir lo que veía en sus alucinaciones. Todas las líneas y las curvas de las habitaciones, señala con curiosa insistencia, parecían converger en un punto específico, el crisol donde ardía la mezcla de drogas y productos químicos. Muy confusamente, un timbre persistente resonaba en sus oídos, pero el ruido fue muriendo hasta que desapareció por completo. Edmond pensó en el momento que lo producían los efectos de la droga. Solo más tarde se dio cuenta de que eran los febriles esfuerzos de Scott por contactar con ellos por teléfono desde Baltimore. El timbre estridente fue sonando cada vez más bajo hasta que acabó por callar del todo. Edmond tenía una visión experimental de las cosas. Intentaba desplazar la mirada sobre objetos de los que se acordaba, un vaso, una mesa, una lámpara. Pero la habitación parecía poseer una indescriptible fluidez, si bien su mirada se deslizaba inevitablemente a lo largo de las líneas y las curvas que veía cada vez que su mirada volvía a tropezar en el crisol. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo insólito que se producía en aquel punto en concreto. La mezcla no ardía. En su lugar, una extraña formación cristalina se iba creando en el crisol. Edmond fue incapaz de describir el objeto. Solo pudo decir que parecía como una prolongación de las líneas alteradas de la habitación, transportándolas más allá de su punto de convergencia. Al parecer, sin darse cuenta del carácter delirante de tal concepto,
Añadió que sus ojos empezaron a dolerle a fuerza de mirar el objeto cristalino, pero que no podía apartar la vista. El cristal le atraía. Sintió una succión dolorosa, súbita. El aire zumbaba con una especie de agudo silbido y bruscamente Edmund derivó cada vez a mayor velocidad hacia lo que había en el crisol. Le aspiró. Tal es la inexplicable fórmula empleada por Edmund. Sintió durante un instante un frío increíble y luego una nueva visión se presentó ante sus ojos. Una bruma gris, inestabilidad. Edmund insistía en aquella curiosa sensación de flujo que decía existía en su propio interior. Tenía la impresión, menciona extrañamente, de ser una nube de humo que planeaba y flotaba al azar, pero bajando los ojos, vio su propio cuerpo vestido y al parecer totalmente real. Su mente se vio oprimida por una terrible sensación de malestar, de inquietud. La bruma se espesó y empezó a girar. La pesadilla, el miedo irracional tan familiar para los fumadores de opio, se apoderó de él. Algo se acercaba, lo sentía, algo absolutamente espantoso y terrible. Una amenaza latente. Luego, súbitamente, la niebla desapareció. No podía determinar su naturaleza. Aquello parecía simplemente un mar de lodo gris, protoplasmático y sin características precisas, pero las manchas oscuras eran ahora objetos claramente identificables. Cabezas. Por la mente de Edmund pasó bruscamente el recuerdo de una historia que había leído escrita por el monje Alberico en el siglo XII y en la que relataba en principio un descenso a los infiernos. Como Dante, Alberico había observado los tormentos de los condenados. Los blasfemos, escribía en un latín ampuloso y pedante, estaban sumergidos hasta el cuello en un lago de metal fundido. Edmund recordó de repente la descripción del monje. Luego vio que las cabezas eran las de unos seres medio sumergidos en el lodo gris. Crecían de él. El miedo de Edmund le abandonó. Con una curiosidad cada vez mayor, contempló la fantástica superficie que se extendía bajo él. Había cabezas humanas bailando y saltando sobre el mar gris, incalculables millares, pero la mayor parte no eran humanas. Algunas parecían antropoides, pero otras apenas podían ser consideradas como objetos vivientes. Porque las cabezas estaban vivas, los ojos miraban llenos de un horrible sufrimiento, los labios esbozaban muecas que expresaban mudos lamentos, las lágrimas corrían por las mejillas agrietadas. Incluso las cabezas más abominablemente inhumanas, cabezas de pájaros, de reptiles, de monstruosas cosas de piedra, de metal y de materia vegetal, revelaban el incesante tormento que las devoraba. Edmund se vio atraído hacia la horda macabra. De nuevo le rodearon las tinieblas. Aquello no duró mucho tiempo, pero cuando emergió de su momentánea inconsciencia, se sintió, eso dice en su diario, curiosamente cambiado. Durante aquella fatídica fase de oscuridad, se le había pasado por alto. Una especie de ola brumosa envolvía su mente como con una sombra y parecía poder ver a través de una nube oscura. Con aquella nueva visión, creía estar muy alto en el cielo, por encima de una ciudad silenciosa bañada por la luz de la luna
y hacia la que descendía a toda velocidad. Había luna llena, y gracias a aquella luz, reconoció la casa hasta la que se dirigía. Era la de Kenneth Scott, la que conocía por la fotografía. Le dio ánimos una creciente excitación. El experimento había funcionado. La casa se alzó de repente ante él. Planeaba ante una ventana abierta. Mirando hacia el interior, reconoció la delgada silueta de Kenneth Scott sentado ante su escritorio. Los labios del ocultista eran dos delgadas líneas y su ceño se mostraba fruncido de inquietud. Un grueso volumen de pergamino amarillo estaba abierto ante sí y lo estudiaba con mucha atención. De vez en cuando, su mirada preocupada se volvía hacia el teléfono a su lado en la mesa. Edmond intentó llamarle y Scott levantó la cabeza y miró por la ventana. Acto seguido, sus facciones se modificaron de un modo turbador. Parecía repentinamente loco de miedo. Saltó de la mesa tirando la silla y al mismo tiempo Edmond sintió un irresistible impulso que le atrajo hacia adelante. Lo que pasó a continuación es algo confuso y vago. Las notas de Edmond, al particular, son fragmentarias y todo lo que se puede entender de ellas es que Edmond estaba en la habitación y perseguía al desdichado Scott de una manera inexplicable y anormal. Se estrelló como si fuera una ola, y Scott fue dominado y sumergido por ella. Y las notas de Edmond se detienen de repente, como si el recuerdo de lo que pasó fuera demasiado para su mente. Unas misericordiosas tinieblas envolvieron a Edmond, pero tuvo una breve y última visión antes del final del sueño. Una vez más, parecía estar al otro lado, por fuera de la ventana de Scott, retirándose en la noche, y en el rectángulo de la luz amarilla vio una parte de la mesa de Scott, y más allá, el cuerpo encogido de un hombre caído en la alfombra. Edmond supuso que era el cadáver de Scott, pero o bien la cabeza estaba situada en un ángulo imposible fuera de la vista bajo el torso, o bien no había ninguna cabeza. Allí terminaba el sueño. Edmond se despertó en la habitación oscura y Ludwig se agitaba a su lado, ligeramente dormido. Los dos investigadores estaban turbados y enloquecidos. Discutieron animados durante un momento, con ataques de risa nerviosa, y Ludwig reveló que su visión era idéntica a la de Edmond. Es una lástima que ninguno de los dos se molestase en analizar la situación o en buscar alguna explicación lógica, pero ambos eran místicos y totalmente crédulos. Sonó el teléfono. Una operadora impaciente le pidió a Edmond que aceptase una llamada de Baltimore. Llevaba llamándoles, dijo, un buen rato, pero no había conseguido que respondieran. Edmond la interrumpió para pedir secamente que le pasaran la comunicación, pero fue imposible. La operadora de la central de Baltimore declaró que su interlocutor no respondía, y tras un vano intercambio de preguntas, Edmond colgó. Fue entonces cuando Ludwig reconoció que había escrito a Scott, diciendo lo reticente que había sido omitiendo a revelar al ocultista de Baltimore el objetivo de su experimento, el destino al que serían dirigidos los cuerpos astrales. Sus temores no fueron menos cuando vieron lo que había en el crisol. Al menos una parte de la visión parecía basada en la verdad. Los productos químicos desconocidos se habían cristalizado en algo que parecía hecho de ángulos y planos. Estaba compuesto por una sustancia quebradiza
muy parecida al vidrio sin pulir. Su forma era vagamente piramidal y medía unos 15 centímetros de la base a la punta. Ludwig quería romperla en el acto, pero Edmund se lo impidió. Su disputa cesó con la llegada de un telegrama de Scott en el que les decía: no intentéis ningún experimento con el folleto encontrado. Terriblemente peligroso. Podría significar mi muerte. Hoy mismo os mando por carta aérea detalles completos. Os aconsejo quemar el libro. Kenneth Scott. Hubo otras 2 comunicaciones que provocaron el ingreso provisional de Paul Edmond en un hospital de Hollywood. La primera fue un comunicado que llegó a tiempo de ser publicado en la edición matinal de Los Angeles Times del 20 de agosto. Anunciaba brevemente que Kenneth Scott, renombrado escritor y ocultista de Baltimore, había sido misteriosamente asesinado. El cuerpo no había sido descubierto hasta el mediodía del día 19 y no había la menor pista que permitiera reconocer al asesino. El hecho de que la cabeza de la víctima hubiera sido cercenada y que hubiese desaparecido misteriosamente del lugar de los hechos hizo que la identificación del cadáver en un principio resultase dudosa, pero el médico personal de Scott confirmó la suposición lógica. Una cierta cantidad de un lodo grisáceo que manchaba la alfombra añadió un nuevo elemento enigmático a todo el asunto. La cabeza de Scott, declaró el médico forense, había sido cortada limpiamente con una hoja muy afilada. La policía anunciaba que el arresto del culpable no se haría esperar. Es inútil decir que aquella detención nunca se produjo. Los diarios sensacionalistas se hicieron eco de aquella bicoca e hicieron su agosto. Un reportero avispado no tardó en descubrir que Scott había mandado una carta por correo aéreo desde la oficina central de Baltimore poco antes de la supuesta hora de su muerte. Fue aquella comunicación lo que provocó la crisis nerviosa de Edmund y su posterior hospitalización. La carta fue encontrada en el apartamento de Edmund, pero no proyectó mucha luz sobre el asunto. Scott era un visionario y su misiva presentaba un sospechoso parecido con sus obras de ficción. Los dos sabéis cuánta verdad contienen las antiguas leyendas y el folclore. El cíclope no es un mito, os dirá el médico familiarizado con los nacimientos de monstruos. Y vosotros mismos no ignoráis que mis hipótesis sobre el elixir vitae han sido confirmadas por el descubrimiento del agua pesada. Bien, el mito de la hidra está basado en una verdad muy semejante. Existen innumerables relatos de monstruos de varias cabezas, todos ellos inspirados en una entidad cuya existencia real ha sido conocida por muy pocas personas a lo largo de los siglos. Esta criatura no es de origen terrestre, sino que proviene de los abismos del exterior. Era en cierto sentido una entidad vampírica que vivía no de la sangre de sus víctimas, sino de sus cerebros. Sin duda os parecerá extraño, pero sabéis ya que hay seres en el exterior cuyas necesidades de carne no son como las nuestras. A lo largo de miles de años, la entidad de la que hablamos ha vivido hambrienta en los abismos que se extienden más allá de nuestra dimensión, reclamando víctimas cuando podía hacerlo. Pero esta entidad, cuando absorbe la cabeza y el cerebro de criaturas inteligentes, tanto de este mundo nuestro como de otros planetas, ve que sus poderes y vitalidad aumentan en gran medida. Ambos sabéis que al filo de las edades hubo gente dispuesta a adorar a los grandes antiguos, incluso a los extraterrestres maléficos cuya existencia ha llegado hasta nosotros en el folclore bajo la forma de demonios. Todo dios y toda entidad tienen sus adoradores, desde el negro Faol hasta el menor de los extraterrestres cuyos poderes son más que humanos. Y esos cultos se entremezclan de un modo muy singular,
lo que nos permite encontrar rastros de una religión olvidada que reaparece en tiempos mucho más modernos. Cuando los romanos adoraban a la Magna Mater en las sombras de los bosques de Italia, por ejemplo, ¿por qué creéis que sus ritos incluían la adoración mística Gorgo, Mormo, Luna de las Mil Caras? La implicación está clara. Entro en muchos detalles, pero era necesario hacerlo para prepararos a mi explicación acerca del origen del panfleto que Robert encontró en San Pedro. Conocía la existencia de esa obra, impresa en Salem en 1783, pero creía que no quedaba ningún ejemplar completo. Ese panfleto es una trampa, totalmente diabólica, preparada por los adoradores de la Hidra para atraer a sus víctimas a las fauces de su dios. El texto pretende que todo se trata de una inocente experiencia de cuerpo astral. Sin embargo, su objeto real es abrir un umbral y preparar un sacrificio para la Hidra. Cuando esta obra se distribuyó por vías clandestinas, se produjo una epidemia de crímenes en Nueva Inglaterra. Decenas de hombres y mujeres fueron encontrados decapitados sin que se descubriera el menor rastro de asesinos humanos. Los verdaderos criminales eran los que se dedicaban a experimentar siguiendo las instrucciones dadas en el libro y que así permitían que la Hidra emplease su energía vital para materializarse en nuestro planeta. En una palabra, esto es lo que pasa. El sujeto, siguiendo las instrucciones, aspira los vapores de la droga y desgarra el velo que hay entre nuestro mundo y el exterior. Se concentra en la persona a la que quiere visitar con su cuerpo astral, y esa persona queda condenada, porque el experimentador es atraído al exterior, a otra dimensión del espacio, y gracias a ciertos procesos psíquicos y químicos, temporalmente se une a Hidra de un modo íntimo. En resumen, la Hidra, utilizando el cuerpo astral del experimentador como anfitrión, viene a la Tierra y se apodera de su presa, que es la persona sobre la que el experimentador ha concentrado sus pensamientos. Para el experimentador no hay ningún peligro real, salvo quizá una crisis nerviosa. Pero para el otro, para la víctima, queda en poder de la Hidra. Está condenada al tormento eterno, salvo en ciertos casos muy raros en los que consigue conservar algún enlace psíquico con un espíritu terrestre. Pero es inútil contar con algo parecido. Estoy extremadamente inquieto. He pedido una comunicación con el apartamento de Edmond y sin duda hablaréis conmigo mucho antes de que os llegue esta carta. Si sois lo bastante temerarios como para intentar el experimento antes de que pueda contactar con vosotros, correré un grave peligro si pretendéis enviar vuestros cuerpos astrales a visitarme en Baltimore. Cuando haya mandado esta carta, mientras espero la comunicación telefónica, haré cuanto esté en mi mano para encontrar una fórmula protectora. Pero no creo que exista ninguna. Tal fue la carta que envió a Edmond al hospital durante unos días para recuperarse de una conmoción nerviosa. Ludwig, al parecer, era de una madera más resistente. Se quedó en el apartamento esperando el regreso de Edmond, dedicado a algunos experimentos. Nunca se sabrá muy bien lo que pasó en casa de Edmond en los días siguientes. Ludwig fue a ver a su amigo al hospital todos los días y le contó sus experiencias, y Edmond fue anotando todo aquello que podía recordar en trozos de papel que iba intercalando entre las páginas de su diario personal. Se puede pensar que la mezcla normal de drogas que colocaron en el crisol seguía ejerciendo su influencia sobre las mentes de los dos investigadores, porque es seguro que las experiencias de Ludwig, tal y como Edmond las describe, parecen un prolongamiento del sueño de hashish que dio origen a todo. Ludwig había quemado el libro, o eso se supone. Luego, en la noche que siguió a la hospitalización de Edmond, escuchó afirmaba que Scott le hablaba. Edmond no se lo tomó a broma, porque era un hombre de una extrema credulidad. Ludwig declaró que el ocultista seguía vivo, pero en otra dimensión del espacio.
La Hidra había capturado a Scott, pero el ocultista tenía la facultad de comunicarse con Ludwig. Es indispensable no perder de vista ni un solo instante que aquellos dos jóvenes no eran totalmente normales tras la sacudida mental que habían padecido. Día tras día, Ludwig insistía en su relato con nuevos detalles, y Edmund le escuchaba. Hablaban furtivamente, susurrando, y Edmund vigilaba sus notas cuidadosamente para que no cayeran en manos escépticas. El elemento crucial de todo el asunto, decía Ludwig, era el extraño objeto cristalino que se había formado en el crisol. Era lo que había abierto la puerta hacia el exterior. Se le podía atravesar, aunque no fuera más grande que la cabeza de un hombre, porque el cristal creaba una fisura en el espacio, expresión que Edmund empleó varias veces, pero que nunca llegó a explicar. La Hidra, no obstante, no podía volver a la Tierra, a menos que se reprodujeran las condiciones iniciales. Ludwig dijo que había escuchado la voz de Scott murmurando débilmente en el objeto cristalino de planos y ángulos demenciales, y que el ocultista sufría atroces tormentos y suplicaba a Ludwig que le salvara. No sería difícil hacerlo, con la condición de que el joven siguiera ciegas las instrucciones. Había ciertos peligros, pero debía tener valor, obedecer y hacer cuanto estuviera en su mano por acabar con el mal que había sido hecho. Solo así Scott se vería libre de los sufrimientos eternos y podría volver a la Tierra. De ese modo, le contó Ludwig a Edmund, volvió a pasar por el cristal. Una vez más esa vaga mención, llevando consigo todo aquello que Scott dijo que era necesario. Lo principal era un cuchillo con mango de cuerno, afilado como una navaja. Había otros objetos, algunos muy difíciles de conseguir, que Ludwig no especificaba, o que Edmund omitía mencionar en sus notas. Según Ludwig, pasó por el cristal y encontró a Scott, pero no en el acto. Estuvo varias noches dando tumbos por un mundo fantástico, lleno de terribles visiones de pesadilla, siempre guiado por el insistente susurro de Scott. Tuvo que cruzar portales, atravesar extrañas dimensiones. Así, Ludwig fue avanzando por terribles abismos de tinieblas palpitantes, llenas de aterradoras visiones. Cruzó por un lugar de extraña luz violeta, donde fue perseguido por los maléficos trinos de las risas de los gnomos. Vagó por una ciudad ciclópea abandonada y reconoció con temor que se trataba de la fabulosa Dis. Finalmente encontró a Scott. Hizo cuanto era necesario. Cuando volvió al día siguiente al hospital, Edmund quedó impresionado por la extrema palidez de su amigo, por los destellos de locura que brillaban en sus ojos. Las pupilas estaban anormalmente dilatadas, y Ludwig se expresaba mediante deslavazados susurros que Edmund apenas podía comprender. Las notas reflejan todo esto. Está claro simplemente que Ludwig declaró que había librado a Scott de la presa de la Hidra y repetía incansablemente una historia que hablaba de un terrible lodo gris que había manchado la hoja de su cuchillo. Dijo que su tarea no había terminado todavía. Sin ninguna duda, la mente de Robert Ludwig seguía emponzoñada con la droga cuando reveló que había dejado a Scott, al menos a la parte viviente de Scott, en una dimensión del espacio que no era hostil a la vida humana y que no estaba sometida a las leyes y procesos totalmente naturales. Scott quería volver a la Tierra. Podía hacerlo, le dijo Ludwig a Edmund, pero la extraña vitalidad que mantenía la vida de lo que quedaba de Scott se disiparía cuando llegara a nuestro mundo. Scott solo podía vivir y existir en ciertos planos y dimensiones, y la fuerza extrahumana que le mantenía con vida empezaba a abandonarle ahora que ya no conseguía extraer energía de la Hidra.
Ludwig añadió que había que actuar a toda prisa. En el exterior existía un lugar donde Scott podría cumplir lo que deseaba. En aquel lugar, el pensamiento estaba oscuramente ligado con la energía y con la materia a causa de un agudo silbido demencial. Eso decía Ludwig, que se filtraba eternamente a través de un vello de colores chillones. Muy cerca del centro, el centro del caos, donde reina Azathoth, el señor de todas las cosas. Todo lo que existe había sido creado por los pensamientos de Azathoth, y solo en el centro del caos final, Scott encontraría el medio de volver a vivir en la Tierra bajo forma humana. En aquel punto de las notas de Edmond hay algunas palabras tachadas, de las que solo se puede distinguir un fragmento ínfimo. Pensamiento convertido en realidad. Pálido, con las mejillas hundidas, Ludwig declaró que debía acabar su tarea. Debía conducir a Scott al centro, aunque reconocía que tenía un miedo atroz que le hacía titubear. Había peligros, obstáculos, trampas en las que se podía caer fácilmente. Lo más terrible de todo, el velo que ocultaba Azathoth, era muy delgado, y la más breve visión del Señor de todas las cosas representaría la destrucción total del que lo viera. Scott había hablado de aquello, dijo Ludwig, y le mencionó también la terrible atracción que obligaría al joven investigador a volver su vista hacia aquel punto fatal si no luchaba vigorosamente. Mordiéndose los labios, Robert Ludwig dejó el hospital, y suponemos que le ocurrió alguna desgracia mientras se dirigía al apartamento de Edmond. Edmond no volvió a ver a su amigo. La policía seguía buscando la cabeza desaparecida de Kenneth Scott. Edmond lo supo por los diarios. Al día siguiente, mientras esperaba impaciente la visita de Ludwig, y como pasadas varias horas este no se presentó, llamó a su casa, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, inquieto, casi enfermo de angustia, pasó 10 agitados minutos con su médico y con el director de la clínica. Consiguió lo que pretendía, y tras abordar un taxi, se dirigió a su casa, tras vencer todas las objeciones del plantel del hospital. Ludwig no estaba allí. Había desaparecido sin dejar rastro. Edmond se planteó llamar a la policía, pero no tardó en desdeñar aquella idea. Fue de un lado para otro de su apartamento, sin dejar de mirar ni un momento el objeto cristalino que se hallaba en el crisol. Su diario da pocos datos sobre lo que pasó aquella noche. Se puede suponer que preparó una nueva dosis de la droga narcótica, o que los efectos tóxicos de los vapores que Edmond inhaló unos días atrás habían causado un deterioro tan grave de su cerebro que ya no era capaz de distinguir lo falso de la realidad. Una nota que aparece en su diario, fechada la mañana siguiente, empieza del siguiente modo: Lo he oído. Como decía Bob, me ha hablado por el cristal. Está desesperado. Me dice que Bob ha fracasado. No ha llevado a Scott al centro, porque de haberlo hecho, este habría podido materializarse de nuevo en la Tierra y salvar a Bob. Algo, no sé muy bien el qué, se ha apoderado de Bob. Que Dios le proteja. Que Dios nos proteja a todos. Scott dice que debo empezar donde Bob terminó y acabar la tarea. En la última página de este documento hay un alma que se desnuda y no cuesta trabajo verlo. Los horrores inhumanos que describe el diario parecen en cierto modo menos abominables que el último conflicto que se desarrolló en Hollywood Heights, donde un hombre luchó contra su miedo y se dio cuenta de su debilidad. Sin duda es algo bueno que el panfleto haya resultado destruido, porque una droga tan devastadora para el cerebro como la que en él se describe, seguramente ha de provenir de algún infierno tan terrible como los evocados por Edmond.
Las últimas páginas del diario muestran una mente que se está haciendo pedazos. Lo he atravesado. Bob ha facilitado la tarea. Puedo empezar allá donde él se detuvo, como me dijo Scott. He subido a través de la llama fría y los vórtices giratorios hasta el lugar donde se encuentra Scott. Más bien, donde se encontraba, pues le he cogido y le he llevado a través de varias dimensiones antes de verme obligado a volver. Bob no mencionó la succión a la que tenía que enfrentarme, pero no era muy fuerte al principio, lo que me permitió recorrer por su interior una gran distancia. La nota que sigue está fechada al día siguiente. Resulta casi legible. No se puede soportar. Debía salir de allí. He paseado por Griffith Park durante horas. Luego he vuelto a casa y casi al momento, Scott me ha hablado. Tengo miedo. Creo que siento que también él tiene miedo y que está encolerizado. Dice que no podemos perder más tiempo. Su vitalidad casi le ha abandonado por completo y debe alcanzar el centro lo antes posible para poder volver a la Tierra. He visto a Bob, solo durante un instante, y no le habría reconocido si Scott no me hubiera dicho que era él. Estaba retorcido. Algo realmente horrible. Scott dice que los átomos de su cuerpo se han adaptado a otra dimensión. Casi estamos en el centro. La última nota. Un poco más y ya estaremos. Dios, tengo miedo. Un miedo horrible. Escucho el silbido. Me congela el cerebro. Scott gritaba, me apremiaba y creo que intentaba ocultar lo que... aquel sonido, pero naturalmente no podía hacerlo. Hay una luz muy débil y violeta en la lejanía y un centellear de luces multicolores. Más allá, me ha dicho Scott, está Azazó. No puedo hacerlo. No me atrevo. No con esos silbidos y las formas que medio veo moviéndose por doquier. Si miro en aquella dirección cuando esté junto al velo, querrá decir... Pero Scott está loco de furia contra mí. Dice que soy la causa de todo. Y siento un deseo casi incontenible de dejar que la succión me atraiga y romper el umbral, la cosa de cristal. Quizá, si veo que soy incapaz de apartarme del velo, la próxima vez que pase a su lado, lo haga. Le he dicho a Scott que si me deja volver a la Tierra una sola vez para recuperar el aliento, acabaré el trabajo cuando regrese. Ha estado de acuerdo, pero me ha dicho que me dé prisa. La vitalidad le abandona a toda velocidad. Dice que si no cruzo el umbral en 10 minutos, vendrá a buscarme. Pero no lo hará. La vida que le permite existir en el exterior no le será de ninguna utilidad en la Tierra, salvo durante 1 o 2 segundos. Mis 10 minutos han pasado y Scott me llama desde el umbral. Pero no iré, no puedo enfrentarme a ese horror del exterior con esas cosas que se mueven tras el velo y el horrible silbido aullante. Digo que no iré. No, Scott, no puedo. No puedo. No puedes salir. Así no, morirás. Te digo que no iré. No puedes obligarme. Preferiría romper el umbral. ¿Qué? No puedes. No puedes hacer eso. ¡Scott! No. Dios, va a salir. ¡Sale!
Estas son las últimas palabras del diario que la policía encontró abierto sobre la mesa de trabajo de Edmond. Horribles aullidos y un horrible líquido rojo que se deslizaba por debajo de la puerta del apartamento de Edmond hicieron que 2 agentes de policía de patrulla se presentaran allí. Descubrieron el cadáver de Edmond junto a la puerta, con la cabeza y los hombros sumidos en un charco escarlata que aumentaba por momentos. A su lado se encontraba un crisol de bronce vertido y una sustancia algodonosa de color blanco, un poco granulosa, que caía sobre la alfombra. Los rígidos dedos de Edmond todavía se crispaban en el objeto que desde ese mismo momento ha sido fuente de tantas controversias. Estaba en un estado de conservación increíble, dada su naturaleza. Una parte se hallaba cubierta de un extraño lodo grisáceo, viscoso, y tenía las mandíbulas fuertemente apretadas. Sus dientes habían desgarrado terriblemente la garganta de Edmond y le habían arrancado la arteria carótida. No hubo necesidad de seguir buscando la cabeza desaparecida de Kenneth Scott. Esta noche has escuchado nuestros horrores favoritos. Hoy con el relato Hydra de Henry Kuttner, con Antonio Reverte Decidió visitar a su corresponsal en California como narrador, Mariano Bascón He pedido una comunicación con el apartamento de Edmond como Kenneth Scott y Miguel Ángel Pulido Acabaré el trabajo cuando regrese. como Paul Edmond. Montaje Antonio Reverte. Terror y nada más. 2017. Suscríbete a nuestros canales en YouTube, iVoox y iTunes. Y síguenos en Facebook y Twitter para temblar con contenidos exclusivos. Terror y nada más. Terror y nada más es un proyecto libre sin ánimo de lucro que pretende promover la cultura del terror y la ciencia ficción mediante la adaptación en formato radioteatro o audiolibro de diversas obras del género. Pretendemos dar a conocer las obras y sus autores y fomentamos y recomendamos la compra de la obra correspondiente a nuestro público. Además, pretendemos acercar la obra y su autor a personas con discapacidad que de otra forma tendrían grandes dificultades para disfrutarla. En ningún momento pretendemos vulnerar derechos de autor de ninguna de las obras adaptadas, y ante la imposibilidad de contactar con los legítimos poseedores de los derechos de autor de cada una, rogamos que si alguno de ellos ve inconveniente para sus intereses legítimos en alguna de nuestras adaptaciones, contacten con nosotros en nuestro correo electrónico antoniorevertelucena@gmail.com para llegar a algún tipo de acuerdo con ellos o en última instancia retirar los contenidos que se nos soliciten. Gracias.